Muy buenas tardes, amigos, les habla José Vaz y bienvenidos a una emisión más en vivo de Un Ratito en la Palabra, hoy martes 29 de agosto. Estamos en directo y bueno, como siempre, las transmisiones en directo siempre se prestan para errores y nuestra última transmisión tratamos de transmitir y no había audio, así que les pido disculpas, pero les quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en la epístola de Pablo a Tito. Hace unas emisiones atrás les compartimos el primer párrafo de la carta de Pablo a Tito, que es el saludo de Pablo a Tito. Y les quisiera poner, antes de leer y explicarle y compartírselo, quisiera ponerle en contexto. Pablo está enviando, le está dando instrucciones específicas a Tito. Primero lo envía a Creta, a la ciudad de Creta, para que corrija a varias iglesias alrededor de la ciudad, para que corrija problemas doctrinales. La falsa doctrina se estaba infiltrando dentro de la iglesia y había problemas de actitudes de personas y demás, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la falsa doctrina. Y Pablo era muy celoso por el evangelio y era muy celoso por la sana doctrina. Entonces, no solamente para que corrigiese y trajera enseñanza dentro de la iglesia, sino que para también establecer ancianos y líderes que puedan pastorear la grey del Señor en esas distintas iglesias. Así que los primeros 2 capítulos, pues está Pablo dándole instrucciones específicas, cuáles son las calificaciones para un anciano y un obispo, cuál era la condición, qué era lo que estaba ocurriendo dentro de esa iglesia, de las distintas iglesias, que necesitaba la injerencia de Tito, de que Pablo enviara a Tito a esa iglesia. Y entonces, en el versículo, que ese es el pasaje que nos toca hoy día, los versículos del 11 al 15 del segundo capítulo de Tito, esto es lo que dice la lectura. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces Pablo le dice específicamente a Tito: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Así que esto es el corazón de lo que Pablo le está instruyendo a Tito que lleve a esas iglesias, y por la cual Tito va a estar estableciendo ancianos y obispos en las distintas iglesias. Vamos a comenzar, vamos a desdoblar un poco este pasaje y a trabajarlo un poco. Primero se nos habla de la gracia de Dios. El versículo 11 nos habla qué es lo que se ha manifestado. ¿De dónde proviene eso que se está manifestando? Tercero, propósito por el cual se está manifestando o se manifestó. ¿Y a quién va dirigido? Así que ese versículo 11 es importante. Nos dice que la gracia se ha manifestado, pero ¿la gracia de quién? ¿La gracia según carne y sangre? ¿La gracia de los hermanos que están en la iglesia? No, la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado. Dios extiende su gracia, su favor inmerecido. No merecemos ningún favor de Dios por causa del pecado. La palabra nos dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es por gracia que somos salvos, no por obras. Es por gracia, es por el favor inmerecido de Dios. Y por medio de esa gracia, Dios se revela a nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo hace una obra en nosotros
para que nos conlleva al arrepentimiento y nos da el sentido de urgencia que tenemos una necesidad de un Redentor, de un Salvador. Así que la gracia de Dios se ha manifestado, propósito para salvación. Para salvación. Romanos 3:24 dice que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, solamente a través del camino, verdad y vida que es Cristo Jesús. ¿A quién se extiende? ¿A quién se extiende? ¿A quién va dirigida esa gracia manifiesta? Esa gracia de Dios manifiesta que es para salvación. Dice a todos los hombres. Así que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para salvar a todos los hombres. Y cuando digo hombres, también digo mujeres. A todos los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que es suficiente para salvar a todos los hombres, pero es eficiente. Es eficaz, cobra efectividad en aquel hombre o mujer que pone su fe en la obra de Jesús, en el Verbo encarnado, la obra de Jesús que llevó a cabo aquí en la tierra, a través de su muerte, a través de su sepultura, a través de su resurrección y a través de su ascensión. Se cumple el plan redentor de Dios por Él mismo, por causa de su gloria, por causa de su supremacía. Dios lo cumple y se extiende hacia nosotros por gracia, por favor inmerecido. Y cobra efectividad cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y le recibimos. Amén. ¿Cómo se manifiesta la gracia? ¿Verdad? Dice versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Primero que nada, en otras versiones de las Escrituras, hacemos la observación de que se nos hace una como oración declaratoria, ¿verdad? Enseñándonos. ¿Qué es lo que nos enseña? Primero a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. En la versión Reina Valera del 60 aparece como una frase que pudiera implicar que es a través de la renuncia a la impiedad que nosotros vamos a vivir. ¿Okay? Y eso tiene una validez también. Pero es interesante que enseñándonos, la gracia de Dios nos enseña que a renunciar a la impiedad, que tenemos que renunciar a la impiedad, al pecado y a los deseos mundanos. Número 2, Dios nos enseña a través de la gracia que ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, que vivamos en este siglo. ¿Y cómo vamos a vivir? Sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Tomar las cosas en serio por causa de la gloria de Dios. Pero número 3, ¿qué nos está enseñando la gracia de Dios a través de la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres? Eso, en ese sentido de estar aguardando esa espera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese sentido de expectativa, ese sentido de estar anticipados, con anticipación a lo que Dios va a llevar a cabo, ¿verdad? En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5 dice que hemos sido renacidos en Cristo Jesús. Esto no es Pablo hablando, esto es Pedro hablando. Renacidos en Cristo Jesús para una esperanza viva, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados con el poder de Dios para alcanzar la salvación que ha de ser manifestada en el día postrero. Estamos hablando de que
Primero es esa manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nos habla de ese momento de cuando nosotros partamos de este cuerpo y estemos de lleno en la presencia del Señor. Eso se llama redención, se llama glorificación, cuando nosotros estemos plenamente en la presencia del Señor. Hemos sido justificados, aquellos que le hemos creído a Cristo Jesús, hemos sido justificados, o sea, a través de la obra de Cristo Jesús y poner nuestra fe, hemos creído. Y Dios nos halla justos, nos hace aceptos en el amado, somos reconciliados con Dios. Y desde ese momento comienza una obra transformadora, que es la obra de santificación, donde nosotros estamos siendo moldeados al carácter de Cristo Jesús. Pero va a llegar un momento que nosotros vamos a partir de estos cuerpos, porque vamos a morir, de algo hay que morirse, ¿verdad que sí? O el día de la segunda venida de Cristo Jesús, cuando Él venga a recogernos tal y como somos, ¿verdad? Viene a recoger a su pueblo, vamos a estar en la misma presencia de Dios plenamente, disfrutando, adorándolo, donde no va a haber más sufrimiento, donde no va a haber más tentaciones, donde no va a haber más pruebas, sino que vamos a estar de lleno en la presencia del Señor. Y eso es la esperanza. Esa esperanza, porque todavía no ha ocurrido, pero lo creemos por fe. Y nuestra fe se reafirma que vamos a estar en la presencia de Dios plenamente. Así que es vivir renunciando a la impiedad, deseos mundanos, vivir sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza. Fíjense que estamos hablando en eso de ser justificados, hemos sido separados para Dios, por lo tanto hay una renuncia, ¿verdad? El himno dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, el mundo, la cruz delante, el mundo detrás. Eso es renunciando a la impiedad. Vivir en este siglo sobria, justa, piadosamente, dejarnos moldear por el Señor, dejarnos transformar a la imagen de Cristo Jesús. Eso es una obra santificadora. Santificación porque tiene que ver con separación para Él. Vivir sobria, justa y en esa espera anticipados. Así que esa es la esperanza futura, basado en la obra que Jesús ejecutó aquí en la tierra. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. O sea, por causa de la obra que Jesús ejecutó aquí en la cruz del Calvario, que fue sepultado, murió, fue sepultado, Él resucitó, Él ascendió, tiene con el propósito de redimirnos, pagar el precio de nuestra iniquidad, el precio de la muerte, de nuestra muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Él lo pagó en nuestro lugar. Jesús lo pagó en nuestro lugar. Redimirnos. A fin de purificar para sí, santificación, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, versículo 15 dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Así que esas son las instrucciones. Aquí está el corazón de todo lo que Pablo le está instruyendo, el propósito, qué es lo que va a llevar a las distintas iglesias. Así que eso es el pasaje en sí en la epístola a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Ahora vamos a presentarle una nueva sección de un ratito en la palabra. Y esta es la nueva sección de la promesa del sí y amén. La promesa bíblica del día de hoy, que se encuentra en Isaías capítulo 54, versículo 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartarán de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aprovecha, atesora esta promesa de Dios para ti en Cristo Jesús.
Isaías capítulo 54, versículo 10. Que Dios te bendiga grandemente. Te habló José Vaz y les invito a una próxima emisión en vivo, en directo, de Un Ratito en la Palabra. Hasta la próxima.